Tu realidad inmortal. Cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte. Autor Gary R. Renard. Capítulo 7. El Evangelio de Tomás según Pursa. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Posteriormente, ese mes emprendí un viaje de más de 30.000 kilómetros. Volé durante 5 horas hasta California, y desde allí tomé otro vuelo directo de 13 horas y media hasta Australia, donde di charlas en 4 estados diferentes e hice un programa para la Radio Nacional. Todo aquello se parecía mucho a un sueño, no solo porque no podía creer que estaba allí, sino por todo lo que mis profesores y yo habíamos estado comentando. Australia me gustó mucho, y pude visitar Sydney, Melbourne, Tasmania, la Costa Dorada, Brisbane y un lugar precioso en la punta oriental del continente llamado Byron Bay. En general, los australianos parecen más relajados que los americanos, y no son tan materialistas. Me deleité con las pequeñas cosas, como ver el cielo estrellado con una configuración completamente diferente que incluye la Cruz del Sur, a la que había deseado contemplar desde que era niño, y pude comprobar también que el agua gira en el sentido contrario al bajar por el desagüe debido al cambio de magnetismo que se produce en el hemisferio sur. Mis anfitriones, Ray y Susan, me dijeron que no soy difícil de agradar. Después hice otro largo viaje hasta Hawái. Cuando llegué allí tenía sueño, y al mirar el espejo del servicio de caballeros, no pude evitar advertir que tenía una sonrisa en el rostro. Estaba en Hawái, o al menos eso era lo que parecía, y me sentía muy feliz. Arten tenía razón, allí conocí gente estupenda. Y estaba seguro de que conocería a muchos más. Me encantaba el espíritu aloha de Hawái, lo amistosa que es la gente, la belleza de las islas y lo benigno del clima. No tenía ninguna ilusión de que Hawái fuera perfecto, porque ningún lugar lo es. Pero había tardado 35 años en llegar allí por primera vez, y apreciaba enormemente cualquier oportunidad de estar en aquel lugar maravilloso. Con todos los viajes que estaba haciendo, aún no me parecía práctico vivir allí, puesto que eso añadiría 5 horas a cualquier trayecto para dar talleres en los Estados Unidos. No obstante, tenía la idea de trasladarme a las islas cuando llegara el momento. En general, mi vida había adquirido una cualidad surreal. Era apresurada, pero siempre parecía tener suficiente tiempo y energía para hacer lo que hubiera que hacer. Teniendo en cuenta que era una persona con poca energía que ni siquiera tenía un asistente personal, solo podía atribuir mi éxito logístico a la guía del Espíritu Santo. El día 21 de diciembre ya estaba de vuelta en casa, y tenía muchas ganas de que se produjera la próxima visita de Arten y Pursa. Aunque no habían dicho de manera específica que se presentarían ese día o esa noche, habían elegido esa fecha en muchas ocasiones a lo largo de los 12 últimos años. Por la tarde fui al cine y vi una película emocionante y bastante sexy. Cuando salí del cine, hacía mucho frío, incluso para Men, me di cuenta de que no me hacía ninguna ilusión la llegada del invierno. Por suerte tenía programado volver a Hawái, esta vez a Kauai, el día de mi cumpleaños, en marzo, para ofrecer otro taller tropical. Eso hacía que el invierno pareciera más tolerable. Asimismo, bromeé con J sobre el frío, y él me recordó cuál era su verdadera utilidad. Cuando Arten y Pursa se me aparecieron aquella noche, sentí inmediatamente una conexión de amor. Las palabras que ambos habían dicho justo antes de irse la vez anterior me habían tocado profundamente. Me sentía muy agradecido. Pursa habló primero. Hey colega, ¿cómo ha ido la película? Ha sido vibrante. Bien, ya vimos que te lo pasaste muy bien en Australia y Hawái. ¡Felicidades! Te lo mereces. Absolutamente, y Mele Kalimimaka. Gracias. Feliz Navidad para vosotros también. Esperad, ¿es esto políticamente correcto? ¿A quién le importa? Tienes razón. Pero, por si acaso, Feliz Hanukkah, Kwanzaa, Ramadán, Festival Vicano de Yule, Yite Yayanci, Fiesta del Día de Santo Tomás, y Día Nacional de Canadá. Esto último es broma. Es estupendo volver a veros. Y sí, me ha encantado todo el viaje. ¿Sabéis lo que fue extraño? Cuando estaba volando de costa a costa en Estados Unidos, en el primer tramo del viaje,
todo el mundo parecía tan tenso, los protocolos de seguridad son ilógicos e invaden a la gente. Quiero decir que el lugar donde más probablemente iría una bomba, que es en el equipaje principal, ni siquiera se revisa, porque eso podría costar unos cuantos dólares a la compañía, y tampoco se hace nada por detener un posible ataque con misiles tierra-aire. Entretanto, la mayoría de la gente tiene un sentimiento deprimente, porque son tratados como criminales o algo parecido. No se trata de que la TSA, Administración para la Seguridad en el Transporte, haga algo que realmente funcione, se trata de que usan el miedo para adquirir poder político y controlar el país, lo cual, por supuesto, tiene que ver con intereses económicos. Posteriormente, cuando llegué a California y cambié al avión de las aerolíneas australianas, Qantas, fue como recibir un soplo de aire fresco. Los empleados se mostraban amables y divertidos con los pasajeros y entre ellos. Estaban pasándoselo bien, había un ambiente festivo y la seguridad era menos invasora y más sofisticada. Era como si volviera a estar permitido que la vida sea divertida. Los Estados Unidos se han convertido en un lugar triste, y he estado pensando que eso es producto de las intenciones ocultas de querer adueñarse del mundo y dirigirlo, y el resentimiento que vuelve a nosotros como consecuencia de ello. Lo siento. No quería volver a hablar de política. Hablemos de otra cosa. Lo que dices sobre la diferencia de actitud entre los dos países es muy cierto. En los Estados Unidos parece que lo que importa es el dinero. Hay dichos que los diferentes países usan para describirse unos a otros, y en el caso de Estados Unidos es verdad. Se podría decir que en Estados Unidos la gente vive para trabajar, y en la mayoría de los países la gente trabaja para vivir. Vivir para trabajar es exactamente lo que quieren las corporaciones, porque eso es lo mejor para los beneficios. Pero cuando el dinero es lo más importante, el estilo de vida que se lleva es diferente. Cierto. Todo es una ilusión, pero, en esa ilusión, siempre deberías preguntar al Espíritu Santo qué es lo mejor para ti. Gracias. Valoro lo que dices. Tengo otra pregunta. Nosotros tenemos respuestas. ¿Qué te viene? En primer lugar, he notado que aún hay un poco de controversia con respecto al hecho de que la versión final publicada de un curso de milagros está ligeramente resumida, principalmente en los primeros 5 capítulos, en comparación con las 2 primeras versiones, a las que se les llama el urtext, refiriéndose al texto original, y a la llamada versión Hugh Lynn Casey, del curso, que es la copia que Ellen y Bill entregaron al hijo de Edgar Casey, Hugh Lynn, durante una visita a Virginia Beach. Estas 2 primeras versiones no fueron publicadas, y la versión Hugh Lynn Casey fue obtenida ilegalmente, lo que creo que significa que fue robada por alguien que después la colgó en Internet. Por eso está disponible. En cualquier caso, quiero poder confiar en que las palabras que estoy leyendo en el curso son las que J quiso que yo estudiara. Por ejemplo, una minoría de estudiantes acusan a Ken Babnick de haber revisado el curso y de haberlo cambiado a su gusto después de que fuera transcrito. Cuando estuve en Fairfax, Virginia, uno de ellos me mostró la versión de Hugh Lynn Casey y dijo, aquí, ¿ves el aspecto que tenía el curso antes de que Ken Babnick pusiera sus manos en él y lo alterara? Ellos dicen que en la versión publicada falta aproximadamente el 25% de los primeros 5 capítulos según la versión Hugh Lynn Casey. También dicen que J dijo a Ellen en el urtext que Bill debería encargarse de lo que se debía incluir en el curso, y que la opinión de Bill se refleja en la versión Hugh Lynn Casey, pero que él no fue consultado para la versión final. Dicen que por eso su significado es diferente. Y añaden que se usa mucho el término hijos de Dios, y ellos saben que eso significa que Dios creó individuos separados. También argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una antigua cita que dice, escucha mi voz, aprende a deshacer el error, y haz algo para corregirlo. ¿Podéis arrojar algo de luz sobre estas cuestiones para mí y para otros estudiantes? No estoy diciendo que no tenga mi propia opinión sobre todo esto. La tengo. Pero me gustaría oír lo que vosotros tenéis que decir sobre ello para que conste en acta. Pursa va a tener mucho que decir en esta visita sobre las palabras de J. De modo que le dejaré responder. Claro, ¿puedes repetir tu pregunta? Es broma. Puedo afirmar sin ambigüedad que las palabras de J que estás estudiando la versión publicada y auténtica de un curso de milagros son exactamente sus palabras correctas, las que se supone que has de estudiar.
Ese libro azul que tienes ahí es el correcto. En breve abordaré lo que acabas de comentar para que sepas que estás apostando por un caballo ganador. En primer lugar, antes de que empiece a corregir la información errónea, dejemos clara una cosa. Desde el comienzo de la transcripción de un curso de milagros en 1965, hasta su publicación en 1976, solo hubo una correctora del curso, y esa fue Ellen Schuckman. Bill Tedford nunca fue corrector del curso. Según todos los relatos, incluyendo el de Bill, Ellen protegía mucho el material y lo consideraba el trabajo de su vida, comprendiendo que era la amanuense y no la autora. Ellen nunca habría dejado a nadie alterar el curso, a menos que sugirieran algo con lo que ella estuviera totalmente de acuerdo y se sintiera inspirada por Jesús para hacerlo. Espero que en esto no haya nada que no comprendas. Sí, J dijo a Ellen muy al principio que si alguna vez había algún desacuerdo, Bill debía ser quien decidiera lo que iba en el curso. Bill nunca vio razón alguna para ejercer esa opción. En el tiempo en que J dijo eso, hacia el principio, Ellen tenía mucho miedo. Por eso fue dicho. Pero, conforme pasaba el tiempo, Ellen se acostumbró más al proceso y se sintió más cómoda con él. Puedes ver que, conforme pasan los años, el curso fluye cada vez más, y cada vez se dicta más en verso yámbico pentamétrico, culminando los 2 últimos capítulos, dados completamente en verso blanco shakespeariano, verso libre. En cuanto a Bill, ya hemos señalado antes que él entendía el significado del curso. Por eso le llamaba el Vedanta cristiano. Él entendía que era una enseñanza puramente no dualista. Hablaremos más sobre Bill en breve. Ken Vapnik entró en escena, junto a Ellen y Bill, cuando el curso ya había sido transcrito. La primera versión del curso que vio fue la versión Hugh Lynn Case. Ken no podría haber sido responsable de ninguno de los cambios que se hicieron del urtexto de la versión Hugh Lynn Case. Él sugirió a Ellen que el curso podía ser más profesional, tener mejores títulos de capítulos, subsecciones, mayúsculas, y puntuación más consistente, y cosas parecidas. Ellen, entretanto, quería omitir ciertas cosas de las que Jesús le había dicho porque eran más personales, y estaban claramente dirigidas a ella y a Bill, o eran más profesionales, y solo serían comprendidas adecuadamente por entendidos en su campo. Incluso hace referencia a esas omisiones en el prefacio del curso. Nunca hubo ningún intento de ocultarlo. Siempre fue algo completamente inocente, y nada de ello tuvo ningún efecto en el significado del curso. Durante la corrección, Ellen fue inspirada por Jesús. J no dictó la corrección, pero ciertamente Ellen estaba en espíritu con él. Hay un erudito llamado Richard Smalley, que no estaba conectado con esta controversia, de modo que no tenía intereses personales en el asunto, y escribió un informe sobre las diferencias entre las 3 versiones del curso, llegando a la conclusión de que las diferencias eran, y la cita es textual, muy menores. ¿Es esto una manera de decir que son lo mismo? Eso es correcto. Estas diferencias menores no cambiaron ni un ápice el significado general del curso. De modo que continuemos mirando un minuto más algunas de las cosas que dice la gente que quiere dedicar su tiempo a convencer a los demás de que hay algo equivocado en la versión publicada del curso, en lugar de dedicar su tiempo a aprenderlo. Por ejemplo, has dicho que falta un 25% de los 5 primeros capítulos. Bueno, un 25% parece mucho, ¿cierto? Pero, ¿una declaración así es honesta o es intencionalmente engañosa? En el texto no hay 5 capítulos, hay 31. Poniendo esas omisiones en el contexto de la totalidad del texto, Ellen no omitió el 25% de él, sino solo el 3%. Ella tenía el equivalente a un texto de 692 páginas que, cuando se publicó, aún conservó 669 páginas, o el 97%. Y el texto solo es una parte del curso. Hay 1248 páginas en la versión inglesa, incluyendo el libro de ejercicios y el manual para el maestro. De modo que si examinamos la situación honestamente, descubrimos que lo que Ellen omitió de la totalidad del curso no fue el 25%, sino el 1,7%. Y la mayor parte de ello es de los primeros 5 capítulos, transcritos durante los primeros meses, que fueron especialmente difíciles, de un proceso que duró 7 años. ¿Por qué esa gente se centra tanto en esos pocos cambios introducidos en los primeros 5 capítulos? Tal vez porque de ese modo no tienen que aprender el curso y simplemente pueden fabricarse el suyo. Esto no es más que una distracción del ego destinada a mantener a la gente alejada de la verdad. Mencionas que el término hijos de Dios se usa mucho, y que alguna gente lo nota cuando leen los primeros 5 capítulos, y saben que esto significa que Dios creó individuos. Pero lo que en realidad saben es una interpretación totalmente mal informada del curso, que es propia de principiantes.
El hecho de que el curso emplee el término hijos de Dios no puede considerarse ninguna revelación. Se usa a lo largo de todo el curso para referirse a las partes aparentemente separadas de la filiación, a quienes piensan que están separados. El curso también usa el término hijo de Dios, en singular, para describir a Cristo, que es perfecta unidad con Dios, y que es lo que ellos realmente son. El curso es tan consistente en este aspecto a lo largo de los 3 libros que asignar otro significado a los términos es, en una palabra, inepto. También has mencionado a quienes argumentan que el curso dice que deberías hacer ciertas cosas en el mundo. Hay una cita del principio que dice, escucha mi voz, aprenda a deshacer el error, y haz algo para corregirlo. Bien, lo que haces es entregárselo al Espíritu Santo, que está en la mente. Nunca se trata de hacer algo en el mundo. Nunca. Si te sientes inspirado a hacer algo después de haber perdonado, eso está bien. Pero el curso nunca se enfoca en eso. Enseñar a la gente otra cosa es completamente inexacto. Ken Vapnik, un gran erudito y ahora el más insigne profesor del curso, entró en escena en 1972, cuando Ellen y Bill ya llevaban 7 años trabajando con el curso. Ken no había trabajado con él en absoluto durante todo ese tiempo. Él era mucho más joven que Ellen y Bill, cuyos puestos laborales eran de más categoría. De modo que tengo una pregunta para ti. ¿Tiene algún sentido pensar que Ellen y Bill dejaran a Ken cambiar el curso? ¿Por qué habrían de hacerlo? Probablemente podrás pensar en una docena de razones por las que no le dejarían hacer eso, pero, ¿puedes pensar en una por la que le dejarían hacerlo? Ken leyó el curso en 1973, y ayudó a Ellen a editarlo durante los 2 años siguientes. Ellen misma repasó cada palabra de la versión publicada para asegurarse de que todo era correcto. Ella era la editora y tomaba las decisiones. Ahora hablemos de Bill Tedford. Los críticos de la versión publicada siempre parecen invocar su nombre, como si él nunca hubiera sido consultado en la revisión final. Seamos generosos y digamos que esa posición está causada por la ignorancia y no por la deshonestidad. Fue Bill quien insistió en que había 50 principios de los milagros al principio del texto, no 43 ni 53, como constaba en distintas copias pasadas a máquina por Ellen. Así, hubo 50 en la versión final debido a la insistencia de Bill. No se añadió ni se borró ningún material del texto para conseguirlo, simplemente se reordenó. Bill también tenía muy claro que el último párrafo del texto debía aparecer completo en una página, y no partido. Así es como aparece. ¿Suena eso como un hombre que quedó fuera del circuito, que no sabía qué estaba pasando y que no fue consultado ni se le permitió expresar su opinión? No. Lo cierto es que Bill no era el tipo de hombre al que le gustara prestar atención a los detalles, que es lo que se necesita para editar un texto. Pero se le consultaba cualquier corrección que se realizara, como cuando se cambiaba de lugar un párrafo. Y cuando él creía que algo era importante, lo decía. Así es como realmente fue. De modo que ahora planteemos nuestras propias preguntas a quienes intentan encontrar algo siniestro en las decisiones normales que se han de tomar al editar, en lugar de practicar el curso. No estaban Ellen y Bill lo suficientemente satisfechos con la versión final de un curso de milagros para publicarlo, junto con Ken Vapnik, Judy Scutch y Bob Scutch, bajo el nombre de una organización sin fines de lucro, la Fundación para la Paz Interna? ¿No fueron ellos los 5 miembros originales? ¿No apareció Ellen en persona en California, junto a Bill, Ken y Judy compartiendo el curso recientemente publicado con la gente? ¿No apareció Bill ante las cámaras en más de una ocasión citando la versión publicada, y usándola también en los encuentros del grupo de estudio al que asistió después de haberse retirado en el área de San Diego? ¿Y en los 5 años que Ellen vivió después de publicado el curso, o en los 10 años que vivió Bill después de publicado el curso, dijeron o hicieron alguna vez algo que sugiriera que la versión final que se publicó del curso no era la correcta y la que la gente debía estudiar? Es impreciso en el mejor de los casos, y deshonesto en el peor, insinuar que Bill no respaldara completamente la versión final publicada del curso. Y creo que no es ir demasiado lejos decir que tanto Ellen como Bill la apoyarían completamente si estuvieran hoy entre nosotros. Entonces, ¿a quién vas a creer? ¿A la gente que estuvo allí, o a la gente que vino después y quieren el curso para sí mismos, aparentemente para hacer que signifique lo que ellos quieren, en lugar de tener que practicarlo? Me encantan tus preguntas retóricas. Gracias, Pursa. Esto me ayuda mucho. En cuanto a los demás, que cada cual decida por sí mismo. Pero, ¿sabes? Los argumentos de la gente que extendió la controversia nunca me sonaron ciertos. Quiero decir que, si el Espíritu Santo puede ver toda la extensión del tiempo, ¿esperan que me crea que J no sabía lo que estaba haciendo cuando dictó su curso a Ellen y Bill?
¿Y todos esos críticos que dicen que J no sabían que Ken y Judy entrarían en escena? Están diciendo que J hizo todo el trabajo de transcripción con Ellen, y le hizo pasar por todo lo que ella tuvo que pasar durante esos 7 años, sabiendo que su mensaje no llegaría al público como él quería. Eso no tiene ningún sentido. De hecho, suena a un montón de porquería maloliente. No te excedas, lo importante es que cuentas con la versión correcta del curso. Y ciertamente J sabía todo lo que iba a ocurrir cuando eligió trabajar con Ellen y Bill. Si hubiera sabido que el curso no iba a salir como quería, ¿para qué hacerlo? Él puede ver todo lo que ha ocurrido y ocurrirá desde el final del tiempo, tal como enseña el curso. Y también dice, los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Quienes sugieren que se necesita otra versión del curso, en lugar de la auténtica, están cayendo en una trampa. Como dice J en el curso, quienes buscan controversia la encontrarán. Más quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se muestra en forma de maniobras dilatorias. Los que buscan controversia, y quienes les defienden, consiguen una cosa y solo una: distraer a estudiantes potencialmente buenos, que de otro modo se dedicarían a practicar el curso, haciendo que se centren en los árboles en lugar de ver el bosque, y retrasando así su experiencia de la verdad. Si esa es la vocación que esa gente elige, que la desarrollen. Pero la verdad sigue estando ahí, y puede ser hallada por cualquiera que busque clarificación y que esté dispuesto a usar la tecnología del perdón. También encontrarán la experiencia que le acompaña, que es el objetivo del curso. Ahora, una palabra sobre divisiones. Lo que el ego hace es dividir. Todas las cosas del mundo separan, aunque solo sea por medio de la muerte, porque aquí todo es un símbolo del pensamiento de separación. No tengas miedo de eso. Siempre ocurrirá mientras parezca haber cualquier tipo de forma. Nunca ha habido ninguna iglesia u organización espiritual que no haya pasado por algún tipo de escisión, generalmente al poco tiempo. Tu trabajo es perdonarlo. Practica el curso. Si parece que hay divisiones en el nivel de la forma dentro de la comunidad del curso, entiende que el camino de salida no está en el nivel de la forma, sino en el perdón del nivel de la forma. Y eso se hace en el nivel de la mente, que no tiene nada que ver con el de la forma. Estoy seguro que recuerdas esa anécdota sobre Carl Jung, que repasando todas las variantes de su trabajo que sus alumnos estaban practicando hacia el final de su carrera profesional comentó: gracias a Dios que soy Jung y no un jungiano. Bueno, si todo cambia y se divide, tanto las iglesias como las filosofías, las psicologías, la espiritualidad o las organizaciones, ¿qué tipo de aproximación tiene más probabilidades de ser la más precisa? No sé. ¿Cuál? Piensa Gary, si algo sufre una escisión, ¿qué planteamiento tiene probabilidades de ser el más preciso? Lo sé. El planteamiento más preciso sería el que existía antes de que se produjera la primera escisión. Muy bien. Recuerda este hecho si alguna vez te entran dudas sobre a quién deberías creer en cuanto al mensaje del curso. Tienes a los miembros originales de la Fundación para la Paz Interior: Ellen, Bill, Ken, Judy y Bob. Ellos estaban allí antes de que se produjera la primera escisión, y eso significa, por definición, que su opinión tiene que ser la más precisa. A propósito, tal vez quieras reparar en que Ken, Judy y Bob siguen siendo amigos. Y si Ellen y Bill estuvieran aquí, ellos también seguirían siendo amigos de los miembros originales de la fundación. Eso es mucho más de lo que se puede decir de los primeros miembros de muchas organizaciones espirituales. De hecho, si quieres oportunidades de perdonar, te recomiendo que te mantengas cerca de personas espirituales. Sin duda las tendrás en abundancia. Esto tiene un corolario. Tal como los que dividen el curso probablemente nunca reconocerán que la versión usada por Ellen y Bill es la correcta, la Iglesia nunca admitirá que el Evangelio de Tomás existió antes que los demás. Pero así fue, y esto es otro excelente ejemplo de que el planteamiento que existía antes de la primera escisión siempre es el más preciso. Después de la crucifixión, algunos discípulos se sintieron inspirados por el hecho de que Jesús no sufrió. Otros se sintieron desmoralizados porque el Maestro se había ido. Tadeo y yo pusimos en marcha una secta basada en las enseñanzas de J, y finalmente hicimos varios pergaminos de lo que se convertiría en el Evangelio de Tomás, aunque en aquel tiempo simplemente le llamábamos los dichos. Al menos esa es la palabra en tu idioma.
Había otro evangelio basado en las palabras de J que era preciso. Se llamaba Palabras del Maestro. Ya te dije antes que este es el famoso evangelio Q, la fuente de la que los 3 evangelios denominados sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tomaron material prestado. Ellos dejaron fuera las partes con las que no estaban de acuerdo, las que no concordaban con la teología posterior de Pablo. Finalmente, la Iglesia hizo desaparecer tanto Tomás como Palabras, y nunca se les volvió a ver, excepto por la versión con fallos de Tomás que tenemos hoy, que fue excavada en 1945 en Nag Hammadi. Ya he dicho que 1/3 de esos dichos fueron añadidos durante los 300 años que transcurrieron entre la crucifixión y el momento en que el Evangelio fue enterrado, en el siglo IV. El Evangelio de Judas es un documento gnóstico posterior que no revela gran cosa, y hace que J diga muchas cosas que nunca dijo. La Iglesia no solo destruyó esos evangelios y muchos otros, sino que también trató de eliminar de la historia a algunos de los primeros profesores del mensaje de J. Por esta razón, actualmente el mejor de esos profesores no es bien conocido por los cristianos ni por el resto del mundo. Sí, yo soy conocido, y al decir yo, en este caso me refiero a Tomás, aunque tú, Gary, eres Tomás en la misma medida que yo, pero soy conocido como el Tomás que duda. La manera de contar esa historia en el Nuevo Testamento fue un intento de hacerme parecer malo, porque la Iglesia se sentía amenazada por el Evangelio de Tomás. Yo era demasiado famoso como para ser erradicado, de modo que se necesitaba una revisión de la historia. Las historias de otros casi desaparecieron. Voy a mencionar a 2 de ellos porque estaban entre los mejores profesores del mensaje de J. El primero era Esteban. Fue un líder de la primera Iglesia y uno de los escribas de Palabras del Maestro. Mientras que las personas más conservadoras gravitaban hacia el hermano de J, Jaime el Justo, los seguidores más místicos, y sin duda J era un místico, tendían a querer estar con uno de 3 profesores. Yo era uno de ellos. Esteban era mi igual como profesor, y tenía un buen evangelio, aunque en aquellos días no les llamábamos así. Él era muy conocido porque había acumulado seguidores en muchos de los lugares que J había visitado. Daba interpretaciones correctas de J, y fue una gran influencia durante los años que siguieron a la crucifixión. Pero, para cuando la Iglesia escribió y revisó el Nuevo Testamento a lo largo de los siglos posteriores, el lugar de Esteban en el esquema general de las cosas quedó muy reducido. Sí, se escribe sobre él en el Nuevo Testamento. Se señala lo buen profesor que fue en los Hechos de los Apóstoles, capítulos 6 y 7. Pero la cantidad de espacio que se le dedica no hace justicia al papel que desempeñó. No obstante, te daré una breve nota de los Hechos, que constituye una descripción bastante precisa de la muerte de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y poder, obró grandes maravillas y signos entre la gente. Entonces, algunos de los que pertenecían a la sinagoga de los hombres liberados, tal como se le llamaba, y de los cirenenses y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, se levantaron a disputar con Esteban. Pero ellos no podían soportar la sabiduría y el espíritu con los que él hablaba. Continúa diciendo cómo le mataron por sus palabras blasfemas. Increíblemente, Saulo, que después sería llamado San Pablo, estaba allí, y como describe el propio libro de los Hechos, Saulo consintió su muerte. Recuerda, Saulo persiguió a los cristianos hasta que su culpabilidad le dominó. Asimismo, el hecho que se describe ocurrió cuando ya habían transcurrido al menos 20 años desde la crucifixión. Saúl aún no había tomado la causa de J, que acabó convirtiendo en una teología. Esteban tenía mucha capacidad de comunicar a la gente el mensaje de J. Pero, cuando el cristianismo se estableció como religión organizada, ya se había convertido en un conjunto de creencias más que en una nueva manera de mirar el mundo y todo lo que contiene. Y cuando digo mirar el mundo me refiero a la visión espiritual. La enseñanza de J sobre la visión es que has de mirar más allá del mundo a la realidad. Ese también era el mensaje de Esteban, y la Iglesia no podía darle ningún uso. De todos los buenos profesores que fueron descartados o reinterpretados por la historia, no hubo otro más grande que María Magdalena. Durante la primera serie de visitas dejamos claro que María no era la prostituta que J salvó de ser lapidada hasta la muerte, y lo hemos repetido durante esta serie porque es evidente que alguna gente sigue sin enterarse. María era la esposa de J. Los rabinos judíos no eran solteros. Pero J trataba a María como una igual, y nosotros nunca tuvimos razón alguna para pensar de otra manera. Debido a esto, había ciertos celos. Así es como ocurren las cosas en el mundo, y los discípulos eran humanos, aunque María estaba iluminada. Como Tomás, el Evangelio de María no es perfecto. Ha sido cambiado a lo largo de los siglos. Pero aún te permite tener un vislumbre de J y María.
María Magdalena fue probablemente la más esclarecida de los profesores del mensaje de J, posiblemente porque ella le entendía tan bien a nivel personal. Era como si ella se hubiera hecho uno con él. Es interesante indicar que muchos de los seguidores de J eran mujeres. A las mujeres no se les permitía expresarse espiritualmente tanto como a los hombres en la cultura judía de hace 2000 años. Pero J trataba a todos de igual manera. A las mujeres les quedó claro que eran bien recibidas en su presencia, y la palabra se propagó. Las mujeres llegaron a ser una parte muy importante del ministerio. Ellas iban por delante, y preparaban comida-abrigo en casas de otras mujeres. Los hombres se dedicaban a ir de un lugar a otro, y generalmente sus necesidades estaban atendidas. Después de la crucifixión, María supo que J estaba bien. Ella fue la primera en verle aparecer como cuerpo. Por supuesto, el objetivo de las apariciones era enseñar la irrealidad del cuerpo. María lo entendió. Esteban, Tadeo y yo lo entendimos hasta cierto punto, pero no tan bien como María. Los demás discípulos no entendieron muy bien esa lección, y algunos de ellos la usaron como una razón para glorificar personalmente a J, como cuerpo resucitado. María era una profesora gloriosa del mensaje de J. A veces la gente se sentaba allí a escucharle, y se quedaban con la boca abierta. Un alto porcentaje de la gente que acudía a sus reuniones eran mujeres. En general, las mujeres siempre han estado más avanzadas espiritualmente que los hombres, porque tienden a ser más maduras. Eso no significa que no haya hombres que estén igual de avanzados o más, simplemente que no hay tantos. En la cultura de aquel tiempo, las mujeres se sentían contentas de escuchar a María en lugar de oír las mismas ideas que se les habían repetido desde siempre. No voy a entrar en las enseñanzas de María, que eran las de J, ni en su evangelio. Quiero ceñirme al evangelio de Tomás, que está relacionado con mi experiencia personal. Hay y habrá mucha gente hablando de María. Sin embargo, me gustaría corregir una percepción errónea. J y María no tuvieron hijos. Y aunque los hubieran tenido, el concepto de línea de sangre sería totalmente insignificante para J. Está completamente fuera de lugar. Si encontraras a una persona que hubiera heredado la genética de Jesús, ¿qué más da? Todo su empeño era enseñar la insignificancia del cuerpo, no glorificarlo. E incluso si alguien fuera un descendiente suyo, eso no le daría ninguna capacidad espiritual especial, como tampoco la mayoría de los niños tienen todas las capacidades de sus padres. Uno siempre debería enfocarse en practicar sus lecciones de perdón y en volver a casa, no en el nivel de la forma y el cuerpo, que no puede ser espiritualizado. La gente siempre está buscando sustitutos de la salvación. Quieren iluminarse siguiendo a un ser iluminado que les conceda la iluminación. La cosa no funciona así. Además, hay tanta gente ahí fuera presentándose como maestros y diciendo que te van a enseñar la maestría, que resulta cómico. Si traspasaras la muñeca de esa gente con un clavo, les dolería a más no poder. J era realmente un maestro, y él no podía sufrir ningún dolor porque la mente libre de culpa no puede sufrir. En cuanto a la línea de sangre, no hay línea de sangre. Y si la hubiera, simplemente pondría la atención de la gente exactamente donde no debe estar. Genial. De modo que María, Esteban y un Tomás muy humilde, suena como un buen grupo. ¿Os llevabais bien entre vosotros? Solo es una broma. En realidad nos llevábamos bien. Ya sé que lo dices en broma, porque desde la última visita de la primera serie has tenido unos cuantos recuerdos de ser Tomás y de tu vida con J, ¿correcto? Ya lo sabes, pariente mía. Tal vez podamos hablar un poco sobre eso en algún momento. Pero sé que hay alguna otra cosa que te gustaría hacer ahora mismo. Sí, no hay manera de ocultarte nada. Me gustaría probar un pequeño experimento, porque tengo algo que me gustaría leer. Está conectado con el curso y el Evangelio de Tomás. ¿Os parece bien? Estás jugando conmigo, Gary. Es broma. Pero antes cuenta un chiste. No deberíamos pasar demasiado tiempo sin diversión. Haces que la gente se ría en tus talleres, y eso es perfecto. Además, cuando enseñas personalmente, tu claridad es impresionante. Tengo algunos buenos profesores y mucha ayuda. Pero gracias. Siempre me va bien que me animen un poco. Aquí va mi chiste. Jesús va caminando por la calle hace 2000 años. Por supuesto, su nombre no era Jesús, pero le llamaremos así en este chiste. De repente se encuentra con un grupo de gente que está a punto de matar a una prostituta a pedradas. Así era la ley en aquellos tiempos. Si pillas a una prostituta,
la matas a pedradas, aunque fueras tú quien estaba con ella hace una hora. Esta gente ve llegar a Jesús y se les ocurre una idea. Jesús no les gustaba, él era una especie de rabino renegado y no se sometía a sus preciosas reglas. De modo que se propone tenderle una trampa. Van a tratar de hacerle decir que ellos no deberían apedrear a la prostituta hasta matarla. En aquellos días, no era suficiente con cumplir la ley, tenías que estar de acuerdo con ella. Si hablabas en contra de una de las leyes de Dios, era blasfemia. Y eso era tan malo como desobedecer la propia ley. De modo que cuando Jesús llega hasta ellos, uno le dice: Rabino, tenemos aquí a una prostituta y vamos a apedrearla hasta morir. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿correcto? Bueno, tienes que ser muy espabilado para colarle una al bueno de Jesús. Él mira al grupo y les dice: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos dejan caer las piedras, uno tras otro, porque no se consideran libres de pecado. Jesús salva la vida de la prostituta, enseña una lección, y él mismo se libra de la lapidación. Decir, aquel de vosotros que esté libre de pecado que tire la primera piedra, fue la solución perfecta. Pero, entonces, de repente, llega una mujer caminando. La mujer trae una gran piedra en las manos. Llega hasta donde está la prostituta y deja caer la piedra sobre su cabeza. La prostituta cae al suelo. Jesús mira a la mujer que acaba de hacer ese acto y dice: Vamos, mamá. ¿Puedes darme un poco más de espacio? Es muy bueno. Y es apropiado no tomarse siempre la espiritualidad tan en serio. Actualmente mucha gente se sorprendería del humor irreverente que J desplegaba en ocasiones. ¿Y ese experimento que comentabas? Sí. Me gustaría leer una pregunta que fue planteada en el grupo de discusión de la desaparición, y también cómo fue respondida por uno de nuestros miembros, no solo porque estoy de acuerdo con lo que dice la persona que responde, sino también porque creo que es una buena demostración de un cambio de orientación, de una nueva manera de mirar a J. Después de todo, él es un ser iluminado del que la gente ha estado recibiendo nueva información a través del curso y de evangelios como el de Tomás, que estuvo perdido para el mundo durante 1600 años. Pienso que lo que se ha dicho aquí trata de una nueva manera de mirar al mundo, que es la contraparte moderna de muchas de las ideas que se expresaron en aquellos primeros evangelios que la Iglesia hizo desaparecer. ¿Qué pensáis? Adelante. De acuerdo. En primer lugar, esta es la declaración de un cristiano tradicional anónimo en el grupo de discusión de la desaparición del universo. Él escribió: La verdad está en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio dice que Cristo vino al mundo a salvarlo mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Cristo no vino a compartir verdades o secretos divinos con nosotros. Él vino a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos ser salvados y compartir la eternidad con Dios. No estoy declarando esto para debatir ni nada parecido. Tengo un pariente que me ha introducido a este libro, La desaparición del universo, y quería que lo leyera. Así es como me encontré con este mensaje. Eso es el final del mensaje. De modo que esta es la típica visión cristiana de J. Incluso el autor incluye parte del credo de los apóstoles en su declaración. Ahora voy a ofrecer la respuesta dada por Roger F. Van Vlissingen de Nueva York, autor de The Gospel as a Spiritual Path y traductor y editor de la obra de un autor holandés llamado Jan Willem Keizer que escribe sobre espiritualidad. Su libro está publicado en inglés bajo el sello Open Field Books. Roger, a quien conocí cuando di mi primer taller en Manhattan, está trabajando en una nueva traducción del griego del Evangelio según Marcos, así como en una nueva introducción al mismo. A propósito, voy a sustituir Jesús por la letra J. Tengo el permiso de Roger para usar aquí lo que él escribió. Creo que describe algo fascinante que está ocurriendo desde que se publicó nuestro libro. Esta es la respuesta de Roger. Hola. Simplemente considera que diferentes personas experimentan a J de maneras diferentes. La cristiandad explica a J de cierta manera, y si eso funciona para ti, deberías seguir con ello. No obstante, esas explicaciones no funcionan bien para mucha gente, y tampoco funcionaron para mis padres, que abandonaron la iglesia cuando yo tenía 2 años y medio.
Una de las comprensiones que tuvieron, que ha prevalecido en la teología protestante desde mediados del siglo XIX, es que el cristianismo fue una creación de San Pablo, y no representa las enseñanzas de J. Consecuentemente, yo me crié sintiendo la presencia viviente de J en mi vida, en forma de nuestra capacidad de invocarle como la ayuda de Dios. De modo que, para mí, la idea de que J murió por nuestros pecados siempre ha sido falsa. Es la teología sobre J, en oposición a las enseñanzas de J. Después, cuando descubrí un curso de milagros, donde J explica con detalle por qué el significado de la crucifixión no es el sacrificio del Hijo de Dios por nuestros pecados, sino más bien una enseñanza de amor infinito, supe que este era el J que había estado buscando toda mi vida. Hubo un reconocimiento profundo. Toda mi vida había estudiado las Escrituras intensamente, incluso llegué a estudiar el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego para no tener que depender de traducciones en las que no confiaba. Además, francamente, siempre me he enfocado en las palabras de J y no en las interpretaciones de otros, incluyendo a Pablo y a los apóstoles. Por las historias del Nuevo Testamento parecía claro que los apóstoles se estaban esforzando por comprender la enseñanza y no tenían muy claro su significado. Siempre me pareció que la aparente certeza y claridad de Pablo encubría una profunda incertidumbre relacionada con su experiencia en el camino de Damasco. De modo que, para mí, Pablo siempre era muy poco fiable. Escribe párrafos preciosos, pero enmarcados en mucho material odioso, relacionado con el pecado y la culpa, por no mencionar lo más importante, su interpretación de la crucifixión como que J muere por nuestros pecados. En resumen, para mí J funciona, Pablo no funciona, y en un curso de milagros y más adelante en la desaparición del universo encontré la voz de J libre de las teologías posteriores sobre él. Asimismo, conocía desde hacía tiempo el Evangelio según Tomás, en el que J nos habla en términos claramente no dualistas, y eso entraña una gran dificultad para armonizarlos con la teología de Pablo, aunque potencialmente hay menos problemas con los otros textos evangélicos, dependiendo de cómo se lean. Originalmente la Iglesia descartó el Evangelio de Tomás por considerarlo posterior, pero las pruebas internas han conducido a muchos eruditos a creer que fue escrito mucho antes. De hecho, probablemente se escribió en torno al año 50 después de Cristo, antes que las cartas de Pablo y los otros evangelios. En este caso, ofrece interesantes pruebas adicionales de las enseñanzas de J, libres de la influencia posterior de la teología de Pablo. Así, hablando estrictamente en mi propio nombre, esto tiene sentido para mí, y puede ser comprendido completamente dentro de una revisión ordenada de la historia del primer cristianismo. En este contexto, debería quedar claro que J no tuvo ninguna intención de fundar una religión, y más bien era un profesor espiritual universal, aunque apareció en el mundo judío. Visto bajo esta luz, el cristianismo fue simplemente un intento, independientemente de que luego haya dominado históricamente durante los últimos 2000 años, de encuadrar esas enseñanzas en una religión organizada. Mirándolo así, hay espacio para entender a J de otra manera. Todas las formas de cristianismo que han acabado siendo suprimidas, destruidas y olvidadas representaban esta otra manera de entender a J, y actualmente está representada por la tradición viva de un curso de milagros y la desaparición del universo. Y también hay otras muchas escuelas de pensamiento. Generalmente, la mejor idea es quedarte con lo que funciona para ti. El modelo de un curso de milagros funciona para mí, y este es el tema de la desaparición del universo. Es lo que estamos comentando en este foro. De modo que si te interesa, quédate con nosotros, pero si no, eso también está bien. Aquí a nadie le interesa repetir los 2000 años de luchas intestinas y escisiones que constituyen la historia de la Iglesia cristiana. Simplemente nos enfocamos en una visión alternativa del asunto, que, una vez más, está representada en un curso de milagros. La desaparición del universo añade a lo anterior al proveer el puente entre las formulaciones modernas de las enseñanzas de J tal como las presenta un curso de milagros y su conexión con las enseñanzas centrales del Evangelio de Tomás. Esto es intrigante, puesto que está claro que Tomás no encaja cómodamente dentro de la tradición de Pablo y presenta grandes retos a su teología. De modo que, como mínimo, tendríamos que concluir que representa una comprensión diferente de J que la desarrollada por la cristiandad ortodoxa. Eso tiene sentido para mí. El tipo da en el clavo. Y en realidad constituye una buena introducción a una sorpresa que tengo para ti. He dicho que 2/3 de los dichos de Tomás son auténticos, y que 1/3 fueron añadidos posteriormente. En total, hay 114 dichos en la versión del Evangelio de Tomás que posees hoy.
44 de ellos fueron añadidos durante los 300 años que se extendieron entre mi ejecución en India y el tiempo en que la copia que hoy posees fue enterrada en Egipto. Esta vez no voy a explicar los diferentes dichos. Voy a recitar 70 dichos auténticos del Evangelio de Tomás como deben sonar en inglés, y simplemente dejará fuera los 44 que fueron añadidos posteriormente. La gente puede usar el sistema de pensamiento del Espíritu Santo para interpretar por sí mismo su significado. También tienen las explicaciones que di sobre 22 de los dichos en diferentes momentos durante la primera serie de visitas para ayudar a mantenerles en la pista adecuada. Como hice anteriormente con esos 22 dichos, que también se incluyen aquí pero sin las explicaciones, usaré mi propia manera estándar revisada de expresar las cosas para decir un equivalente muy próximo a lo que J dijo en aquel tiempo. Pero recuerda, no obstante, que esos 22 dichos son los más relevantes para tu cultura. Algunos de los otros son muy orientales, y pueden parecer un poco extraños a los occidentales. No obstante, independientemente de la escritura que lean, las personas deberían acabar convirtiéndose en sus propios ministros e intérpretes, usando como guía al Espíritu Santo. Esto forma parte del proceso de retornar al Espíritu, o de volver a convertirse en Espíritu, que es lo que en realidad somos. No es necesario entender todos los dichos inmediatamente. Y, por supuesto, nuevas lecturas de los 3 libros de un curso de milagros, así como los libros de la desaparición siempre están muy recomendadas. Así es como J está dando su mensaje actualmente. Recuerda, él tiene que hablar a la gente con las palabras y los símbolos que ellos puedan entender y aceptar en este momento. Él habló tal como lo hizo en Tomás por ciertas razones. Él habla actualmente como lo hace en el curso, y nosotros le ayudamos en los libros de la desaparición, por otras razones. Como dice el propio J en el curso, la tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Lo deshace en el mismo nivel en que el ego opera, pues, de otro modo, la mente sería incapaz de comprender el cambio. Así, aunque el contenido del mensaje, el amor del Espíritu Santo, no cambia, la forma sí lo hace. Asimismo, los mensajes tanto de Tomás como del curso son puramente no dualistas, y siempre deben verse bajo esa luz, aun cuando se usen metáforas para describir el mundo separado y a aquellos que creen en él. Estos son los 70 dichos correctos, o logia, del actual Evangelio que yo personalmente avalo. Si lo deseas, podrías incluso llamarlo el Evangelio de Tomás según Pursa, para distinguirlo de la versión de Nag Hammadi. Son las palabras de Iswa hace 2000 años. Como los dichos están en otra lengua, no son citas textuales de las palabras de J, pero son las más cercanas posible en inglés. Pásatelo bien con ellas. Es un placer ver que estas palabras de J están siendo examinadas actualmente por aquellos que tienen 2 buenos oídos para oír. No fue fácil compartir estos dichos hace 2000 años. Pero, como el tiempo no es real, eso no importa. Aunque en la versión original no había números, usaré los números que corresponden al actual Evangelio numerado para ayudar a la gente si es que eligen comparar esta versión corregida con otras versiones y traducciones. Simplemente me saltaré los números de los dichos antes mencionados que fueron añadidos por otras personas y que aquí se omiten. Quienes quieran renumerar el Evangelio posteriormente hasta el número 70, pueden hacerlo con mi bendición. He combinado los números del 6 y 14 de la versión en lengua copta de Nag Hammadi porque se han mezclado a lo largo de los años, pero partes de ellos contienen un dicho verdadero. En el dicho 13, no hablé en primera persona porque J estaba hablando con otra gente al principio del mismo, y no solo a mí. Asimismo, con relación al último dicho de la versión de Nag Hammadi, el número 114, que dice que tienes que hacer de la mujer un hombre antes de que ella pueda entrar en el reino, me gustaría observar que está tan claro que fue añadido posteriormente, y que contradice tan obviamente otros dichos del Evangelio, que es absolutamente increíble que alguien se lo haya tomado en serio. Casualmente, una buena traducción al arameo de las palabras que te diré esta noche te dará el único Evangelio completo que existe que solo contiene las palabras originales de J en su propio lenguaje. Estas no son sus únicas palabras de ese periodo, pero son las auténticas de mi Evangelio. Harían falta muchas más palabras para captar todas las cosas útiles que J dijo durante los últimos años que pareció estar en un cuerpo. Considero un acto de compleción tener las palabras de J registradas con precisión en el Evangelio de Tomás por una encarnación posterior de mí mismo. Yo registré las palabras de J hace 2000 años, y ahora tú las registrarás otra vez. Así, el Evangelio de Tomás será corregido y transmitido en su forma original. Nota, yo inserté el título siguiente. Pursa dijo los 70 dichos. Fueron grabados para mantener su precisión. El Evangelio de Tomás según Pursa.
Estos son los dichos ocultos que pronunció J el viviente, y que Dídimo Judas Tomás registró. 1. Y él dijo, quien descubra la interpretación de estos dichos no gustará la muerte. 2. J dijo, quienes buscan no deben dejar de buscar hasta que encuentren. Cuando encuentren, se sentirán turbados. Cuando estén turbados, se maravillarán, y ellos reinarán sobre todo. 3. J dijo, si tus maestros te dicen, mira, la divina ley de Dios está en el cielo, entonces los pájaros te precederán. Si te dicen, está en el mar, entonces los peces te precederán. Más bien, la divina ley de Dios está dentro de ti y tú estás en todas partes. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido, y entenderás que nosotros somos uno. Pero si no te conoces a ti mismo, vives en la pobreza, y tú eres la pobreza. 4. J dijo, la persona mayor en días no debería dudar de preguntar a un niño pequeño por el significado de la vida, y esa persona vivirá. Porque muchos de los primeros serán los últimos, y ellos se convertirán en uno solo. 5. Conoce lo que está delante de tu cara, y lo que está escondido de ti te será revelado. Porque no hay nada oculto que no será revelado. 6. Los discípulos le preguntaron, ¿quieres que ayunemos? ¿Cómo deberíamos orar? ¿Deberíamos hacer actos de caridad? ¿Qué dieta deberíamos observar? J dijo, cuando vayáis a cualquier región y caminéis por las zonas rurales, y la gente os acoja, comed lo que os sirvan. Después de todo, lo que entra por tu boca no te mancillará, más bien, será lo que salga de tu boca lo que te revelará. 8. J dijo, un pescador sabio lanzó su red al mar. Cuando la sacó, estaba llena de peces pequeños. Entre ellos descubrió un pez grande y hermoso. Devolvió todos los peces pequeños al mar y eligió el pez grande. Cualquiera de los presentes que tenga 2 buenos oídos debería oír. 9. J dijo, mirad, el sembrador salió, tomó un puñado de semillas y las esparció. Algunas cayeron en el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en las rocas, y no enraizaron ni produjeron grano. Otras cayeron entre los pinchos, y estos ahogaron las semillas y los gusanos se las comieron. Y otras cayeron en suelo fértil, y produjeron una buena cosecha, produjeron 60 por medida y 120 por medida. 11. Los muertos no están vivos y los vivos no morirán. 13. J dijo a los discípulos, comparadme con algo y decidme cómo soy. Simón Pedro le dijo, eres como un ángel justo. Mateo le dijo, eres como un profesor de sabiduría. Tomás le dijo, Maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir cómo eres. Y él le llevó aparte, y se retiraron, y le dijo 3 dichos. Cuando Tomás volvió, sus amigos le preguntaron, ¿qué te ha dicho? Tomás les dijo, si os digo uno de los dichos que me ha confiado, tomaréis piedras y me lapidaréis, y saldrá fuego de las rocas y os consumirá. 17. J dijo, yo os daré lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, lo que ninguna mano ha tocado, y lo que no ha surgido en el corazón humano. 18. Los seguidores dijeron a J, dinos cómo será nuestro final. Él dijo, ¿habéis descubierto el principio para estar, por tanto, buscando el final? Porque donde el principio está, estará el final. Afortunado es el que está en el principio, ese conocerá el final y no saboreará la muerte. 20. Los discípulos dijeron a J, dinos cómo es la ley de Dios. Él les dijo, es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando cae en terreno preparado, produce una gran planta y se convierte en cobijo para los pájaros del cielo. 22. Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interno como lo externo y lo externo como lo interno, y lo superior como lo inferior, y cuando hagáis del hombre y la mujer uno solo, de modo que el hombre no sea masculino y la mujer no sea femenina, entonces entraréis en el reino. 23. Yo os elegiré, 1 de 1.000.000 y 2 de 10.000, y se alzarán como uno solo. 24. Los discípulos dijeron, muéstranos el lugar donde estás, porque debemos buscarlo. Él les dijo, cualquiera de los presentes que tenga 2 oídos, que oiga, hay luz dentro de una persona de luz, y brilla sobre todo el mundo. Si no brilla, hay oscuridad. 26. Tú ves la mota en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en tu propio ojo. Cuando saques la viga de tu propio ojo, entonces verás con suficiente claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. 28. Yo estuve en el mundo y los encontré a todos ebrios, y no encontré a ninguno de ellos sediento. 29. Vinieron vacíos al mundo e intentan abandonarlo vacíos. Pero, entre tanto, están ebrios. Cuando hayan expulsado el vino, abrirán los ojos. 31.
Un profeta no es aceptable en su propia ciudad. Un médico no cura a aquellos que le conocen. 32. J dijo, una ciudad construida sobre una alta colina y fortificada no puede caer, ni puede estar escondida. 34. J dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el agujero. 36. No os preocupéis, desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana, por lo que vestiréis. Los lirios no se afanan ni hilan. 37. Cuando te quites la ropa sin culpabilidad, y la pongas bajo tus pies como los niños pequeños y la pises, entonces verás al Hijo del Viviente y no tendrás miedo. 40. Una viña ha sido plantada fuera del Padre, pero, como no era fuerte, será erradicada y se marchitará. 41. J dijo, a quien quiera que tenga algo en mano se le dará más, y a quien no tenga nada se le privará incluso de lo poco que tenga. 42. Sed transeúntes. 45. Las uvas no se cosechan de los espinos ni los higos salen de los cardos. 47. Una persona no puede montar 2 caballos ni doblar 2 arcos. Y un sirviente no puede servir a 2 amos, pues honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie bebe vino viejo e inmediatamente quiere beber vino nuevo. El vino nuevo no se vierte en los odres viejos, porque se podrían romper, y el vino viejo no se vierte en odres nuevos, porque se echaría a perder. No se cose un remiendo en un atuendo nuevo, porque podría crearse una rasgadura. 48. J dijo, si 2 hacen las paces entre sí en una sola casa, dirán a la montaña, muévete allí. Y se moverá. 49. Afortunados los que estáis solos y elegidos, porque encontraréis el reino, porque habéis venido de él, y volveréis allí de nuevo. 51. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo se producirá el reposo de los difuntos y cuándo vendrá el nuevo mundo? Él les dijo, aquello que estáis esperando ya ha llegado, pero vosotros no lo sabéis. 52. Los discípulos le dijeron, 24 profetas han hablado en Israel, y todos ellos hablaron de ti. Él les dijo, habéis descartado al viviente que está en vuestra presencia, y habéis hablado de los muertos. 54. Afortunados son los pobres, porque suyo es el reino del Padre. 56. Quien ha llegado a entender este mundo solo ha encontrado un cadáver, y quien ha descubierto el cadáver, de ese el mundo ya no es digno. 57. La divina ley de Dios es como una persona que tenía buenas semillas. Su rival vino durante la noche y sembró malas hierbas entre las buenas semillas. La persona no dejó que los trabajadores arrancaran las malas hierbas, sino que les dijo, no, porque podrías arrancar las malas hierbas y el trigo junto con ellas. Porque el día de la cosecha, las malas hierbas estarán a la vista, y serán separadas y quemadas. 58. J dijo, felicidades a la persona que ha perdonado y encontrado la vida. 59. Mira al viviente mientras vivas. De otro modo, cuando mueras y trates de ver al viviente, serás incapaz de ver. 61. Yo soy el que viene de lo que es total. A mí se me han dado de las cosas de mi Padre. Por lo tanto, yo digo que si uno es total, estará lleno de luz, pero si uno está dividido, estará lleno de oscuridad. 62. J dijo, yo desvelo mis misterios a los que están preparados para mis misterios. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo la derecha. 63. Había un rico que tenía mucho dinero. Él dijo, invertiré mi dinero para poder sembrar, cosechar, plantar y llenar mis almacenes con productos del campo, para que no me falte nada. Esas eran las cosas que pensaba en su corazón, pero esa noche murió. 66. J dijo, muéstrame la piedra rechazada por los constructores. Esa es la piedra angular. 67. J dijo, aquellos que lo saben todo, pero son carentes en sí mismos, son completamente carentes. 70. J dijo, si manifestáis lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis dentro de vosotros os matará. 72. Una persona le dijo, di a mis hermanos que dividan las posesiones de mi padre conmigo. Él dijo a la persona, hermano, ¿quién me hizo dado a dividir? Él se giró hacia sus discípulos y les dijo, yo no soy dado a dividir, ¿cierto? 75. J dijo, hay muchos que esperan en la puerta, pero los que están solos entrarán en la cámara nupcial. 76. J dijo, la ley divina de Dios es como un mercader que tenía una remesa de mercancías y después halló una perla. El mercader era prudente, vendió la mercancía y compró la perla para sí mismo. Lo mismo es válido para vosotros, buscad el tesoro que no falla, que es constante, que la polilla no consume ni el gusano destruye. 79. Una mujer de la multitud le dijo,
afortunado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Él le dijo, afortunados son los que han escuchado la palabra del Padre y la conservan. Porque habrá días en los que dirás, afortunado el vientre que no ha concebido y los pechos que no han dado leche. 80. J dijo, quien ha venido a conocer el cuerpo ha descubierto el cuerpo, y quien ha descubierto el cuerpo, de ese no es digno el mundo. 85. J dijo, Adán procedía de gran poder y gran riqueza, pero él no era digno de vosotros. Porque, si hubiera sido digno, no habría saboreado la muerte. 86. J dijo, los zorros tienen sus guaridas y los pájaros sus nidos, pero los seres humanos no tienen donde tumbarse y descansar. 87. J dijo, que miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y que miserable es el alma que depende de estos dos. 88. J dijo, los mensajeros y los profetas vendrán a vosotros y os darán lo que os pertenece. Vosotros, a vuestra vez, dadles lo que tenéis, y deciros a vosotros mismos, ¿cuándo vendrán y tomarán lo que es suyo? 89. J dijo, ¿por qué laváis el exterior de la taza? ¿No entendéis que quien hizo el interior también hizo el exterior? 90. J dijo, venid a mí, porque mi yugo es cómodo y mi dominio es suave, y encontraréis descanso para vosotros mismos. 91. Ellos le dijeron, dinos quién eres para que podamos creerte. Él les dijo, examináis el rostro del cielo y la tierra, pero no habéis llegado a conocer a quien está en vuestra presencia, y no sabéis examinar el momento presente. 92. J dijo, buscad y hallaréis. En el pasado, no obstante, no os conté las cosas por las que me preguntasteis entonces. Ahora estoy dispuesto a decirlas, pero vosotros no las buscáis. 94. J dijo, el que busque encontrará. Y al que llame, se le abrirá. 95. J dijo, si tienes dinero, no lo prestes a interés. Más bien, dáselo a alguien que no te lo vaya a devolver. 96. J dijo, la divina ley de Dios es como una mujer. Ella tomó un poco de levadura, la escondió en la masa y la convirtió en grandes hogazas de pan. Quien tenga 2 oídos aquí, que oiga. 97. J dijo, la divina ley de Dios es como una mujer que llevaba un recipiente lleno de harina. Mientras caminaba por un camino lejano, el asa del recipiente se rompió, y la harina se derramó detrás de ella a lo largo del camino. Ella no lo sabía, no se dio cuenta del problema. Cuando llegó a casa, dejó el recipiente en el suelo y descubrió que estaba vacío. 99. Los discípulos le dijeron, tus hermanos y tu madre están esperando fuera. Él les dijo, aquellos de los que están aquí que quieren lo que quiere mi Padre son mis hermanos y mi madre. Ellos son los que entrarán en el reino del Padre. 100. J dijo, felicidades a aquellos que saben dónde van a atacar los rebeldes. Pueden ponerse en marcha, reunir sus recursos divinos y estar preparados antes de que lleguen los rebeldes. 106. J dijo, cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos de Adán, y cuando digáis, montaña, vete de aquí, se moverá. 107. J dijo, la divina ley de Dios es como un pastor que tenía 100 ovejas. Una de ellas, la más grande, se extravió. Él dejó las 99 y buscó a esa una hasta que la encontró. Después de la fatiga, dijo a la oveja, te quiero más que a las 99. 108. J dijo, quien beba de mi boca se hará como yo. Yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas. 109. J dijo, la divina ley de Dios es como una persona que tenía un tesoro escondido en su campo pero no lo sabía. Y cuando murió se lo dejó a su hijo. El hijo tampoco sabía del tesoro. Él tomó el campo y lo vendió. El comprador empezó a arar, descubrió el tesoro, y empezó a prestar dinero a interés a quien quiso. 110. J dijo, quien haya encontrado el mundo, y se haya hecho rico, que renuncie al mundo. 111. J dijo, los cielos y la tierra se enrollarán en vuestra presencia, y quien viva con el viviente no verá la muerte. ¿Acaso no dije, los que se han encontrado a sí mismos, de ellos el mundo no es digno? 113. Los discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? Él dijo, no vendrá por estar esperándolo. No se dirá, heló aquí o heló allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. Nota, nos quedamos sentados allí unos minutos sin decir nada. Tenía una sensación trascendente a partir de esa experiencia. Finalmente, planteé lo siguiente. Vaya Pursa. Eso ha sido increíble. Me ha sonado muy verdadero.
Y ahora todo el conjunto fluye mucho mejor. Podía imaginar a J diciendo las palabras. De hecho, la primera vez que escuché su voz, me dijo unas pocas palabras que tú has repetido hacia el final, en el número 110. Después me di cuenta de que había más de una razón para haber hecho eso. Él estaba volviendo a presentarse a mí a un nivel mucho más profundo. Una pregunta: yo mismo he revisado un poco el Evangelio y he notado algo con respecto a tus correcciones. Me parece que algunos de los dichos son más cortos. Tal como hay dichos que fueron añadidos después, también hay partes de los dichos que fueron añadidas después. Yo las he retirado. Asimismo, un par de los dichos que te di la otra vez han sido más largos esta vez, porque, con esas excepciones, siempre te di todo el dicho. ¿Por qué no lo hiciste la última vez? Habitualmente lo hago. Pero el propósito era darte una sensación general del Evangelio, mientras que esta vez el propósito es darte todo el Evangelio tal como ha de ser. Gracias, lo aprecio. De modo que ahora puedes dar otra vez la versión correcta del Evangelio de Tomás. Aprecio eso. Es un placer para mí. Ahora es un buen momento para que desaparezcamos durante un rato. Estoy seguro que no te costará encontrar cosas que hacer mientras parece que estamos ausentes. Sí, tengo mi lista de bailes llena. Dentro de 5 días, el día después de Navidad, ocurrirá un desastre natural terrible, y empleo la palabra natural de manera aproximada. Ni siquiera el ego es tan depravado como para hacer que esto ocurra el día de Navidad, de modo que ocurrirá al día siguiente. La mayoría de los afectados no serán cristianos, pero el mundo cristiano estará observando, y es por eso que menciono la fiesta. Usa esta calamidad para enseñar que Dios no tiene nada que ver con este mundo, y que el verdadero Dios no es un Dios de miedo sino de amor. Volveremos en 2 meses. Sabemos que practicarás el perdón. Os quiero. Y nosotros te queremos. Y entonces mi sofá se quedó vacío. 5 días después, uno de los terremotos más fuertes de la historia impactó en el Océano Índico, produciendo un tsunami que mató a entre 200.000 y 300.000 personas. Al principio, como en muchos desastres naturales, no estaba claro el nivel de gravedad. Pero a medida que pasaba el tiempo, el coste en vidas llegó a ser conocido. Me resultó interesante que en cuanto Arten dijo que la mayoría de los afectados no iban a ser cristianos, no me sentí tan preocupado por aquel desastre inminente. En Estados Unidos nos parece que las vidas de los estadounidenses son muy importantes. Esta sensación de que ciertos cuerpos son más especiales que otros desempeña su papel en todo tipo de eventos, situaciones y relaciones. Esto no quiere decir que no me importara lo ocurrido. Me preocupó, pero me di cuenta de que, debido a la enseñanza, mi experiencia del tsunami fue diferente de la experiencia de la mayoría de la gente. No es que yo hiciera nada diferente de los demás. Me pareció bien dar dinero e intentar ayudar. Pero, al hacerlo, la parte dominante de mí sabía que lo que estaba viendo era un sueño que yo estaba proyectando. No había mundo, sino solo el sueño de un mundo, y pude relacionarme con la gente atrapada en el tsunami como lo que realmente son, puro espíritu, más que como cuerpos. Lo que los ojos del cuerpo parecían enseñarme era un sueño de separación, y yo era el ego concreto que creía estar aquí. Era mi sueño, y su propósito era hacerme pensar que soy un cuerpo, porque si las víctimas del tsunami también eran cuerpos, yo también lo era. Empecé el año nuevo sabiendo que estaría aún más ocupado que el anterior. De algún modo, no me importaba. Mirando atrás, los años que habían sido diferentes ahora eran iguales. Todos eran irreales, y debajo de esa toma de conciencia estaba la libertad. Fin del capítulo El Evangelio de Tomás según Pursa.